Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión donde se va a tratar de dar una revisión de la parte teórica correspondiente al tema número 7, rotulado análisis de decisiones. En algunos textos, ¿no? Lo rotulan como teoría de decisiones, ¿no? Entonces, cualquiera sea el rótulo, es concerniente a la temática que vamos a abordar, ¿no? Entonces, dentro del contenido de este capítulo, tenemos en una primera sección, que es la formulación del problema, con la cual obviamente se harán los diferentes diagramas de influencia, las tablas de resultado y los árboles de decisión. En una sección 2 se tomarán pues las decisiones, obviamente sin el conocimiento de la teoría de probabilidades. Entonces, en este ámbito hay tres enfoques, ¿no? El enfoque optimista, el enfoque conservador y el enfoque del arrepentimiento minimax. Entonces, son dos teorías que no tienen en su contenido ningún desarrollo probabilístico. Posteriormente tenemos la toma de decisiones con probabilidades, ¿no? En el cual se va a hacer mención al valor esperado de la información perfecta y también a un criterio que es bien utilizado, llamado el criterio de Hurwitz, ¿no? Posteriormente se concluirá que estas decisiones obviamente tienen un riesgo, entonces se analizarán esos riesgos y también los diferentes eventos modificables que van a ser tratados por el análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces tenemos esos 12 capítulos. Hasta ahí generalmente es el contenido que tendríamos que abarcar, ¿no? Entonces estas dos últimas secciones ustedes la van a ir revisando dentro del contexto del libro. Sigamos. Bueno, la teoría de decisiones se utiliza, ¿no? Para desarrollar una estrategia óptima cuando el tomador de decisiones enfrenta varias alternativas de decisión. Y obviamente para esas alternativas de decisión va ligado un patrón de eventos futuros con mucha incertidumbre y lleno de riesgos, ¿no? Entonces, cuando realmente tú tienes que encarar un proyecto y tienes diferentes alternativas de desarrollo, tú tienes que escoger mediante estos mecanismos que vamos a ir viendo la mejor alternativa que se acomode a ese proyecto. Entonces, en eso se basan las decisiones que vamos a tratar de analizar. Dentro del ámbito empresarial, en la gerencia, ¿no? Todo en todo momento se toma decisiones, por no decir cada día, ¿no? Entonces, esas decisiones son las que realmente llevan a un buen clima dentro de la entidad y, como se dice, ¿no? A jugosas ganancias también dentro de los espacios de la utilidad. Entonces, ¿cuán importante es tomar decisiones? Eso generalmente se lo deja, ¿no? Al equipo donde realmente va a trabajar en el análisis de esas decisiones para encontrar el camino más concreto a un problema dado. Ya, entonces acá tenemos un caso de estudio de Kodak, entonces pueden ir releyendo, ¿no? Bueno, en una primera sección lo que vamos a ver es la famosa formulación del problema. Entonces, para tratar esta teoría de decisiones, el primer paso en ese proceso de análisis es obviamente la formulación del problema. Tiene que haber una declaración verbal detallada de un problema o de una situación administrativa a decidir. Una vez ya preparada esta declaración verbal, ¿no? Se tienen que identificar las diferentes alternativas de decisión, los eventos futuros inciertos, conocidos como eventos fortuitos,
Y finalmente las consecuencias asociadas con los resultados de cada alternativa de decisión y cada evento fortuito. Para tratar de entender esta parte, nosotros vamos a analizar el caso de la empresa PDC, ¿no? El cual ha comprado un terreno donde va a construir un nuevo complejo de condominios de lujo, ¿no? Esta empresa quiere construir un conjunto de condominios y obviamente dice que la locación proporciona una vista espectacular a un centro, ¿no? Y a los ríos Alleni y Monongahela, ¿no? Y obviamente, ¿no? Esta empresa dice que planea asignar precios a las unidades de condominios individuales entre 300,000 a 1,400,000, ¿no? Entonces, esos van a ser los precios que van a oscilar si es que construye el conjunto de condominios que planea concretar, ¿no? Entonces, para tratar de construir en este nuevo complejo los condominios, ha encargado, dice, los planos arquitectónicos a 3 proyectos diferentes. Entonces, hay un proyecto que considera construir 30 condominios de lujo. En el otro proyecto indica que se van a construir 60 condominios de lujo y en el último 90 condominios de lujo. Entonces vean, acá ya tiene 3 alternativas posibles de esas construcciones. Entonces, hay que ayudarle entonces cuál es la categoría correcta para que esta empresa, obviamente, pueda generar mayores utilidades en el futuro, ¿no? Entonces, nos resalta acá que el éxito financiero del proyecto depende mucho del tamaño de condominios. O sea, el éxito está asociado con el tamaño de condominios que se va a lograr a construir. Y obviamente hay un evento fortuito concerniente a la demanda que se tenga, ¿no? Entonces, también se va a tratar de analizar la demanda existente dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, el problema de decisión que enfrenta esta empresa, PDC, es el de seleccionar el tamaño del nuevo condominio. Y obviamente ese tamaño estará ligado a que genere una mayor utilidad si es que no se conoce la demanda del mercado. Entonces ahí, por favor, hay que tener mucho cuidado. Entonces, dado el problema, es lógico, obviamente, plantear 3 alternativas de decisión. Entonces, una decisión de sub 1, que va a ser construir un complejo pequeño con 30 condominios. Un de sub 2, que va a encaminar a la construcción del complejo mediano con 60 condominios. Y una alternativa de decisión de sub 3 con el proyecto de construcción de un complejo grande con 90 condominios. Entonces, si ustedes ven, está asociado a cada tamaño de condominios una alternativa de decisión, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que hay que ayudar ahora es cuál de ellas es la más correcta. Pero para decidir ese tipo de criterios necesitamos también un conjunto de restricciones que van a ayudar a que esto se plasme con mucha soltura. Entonces vamos a tratar de ver lo siguiente, ¿no? Dice que un factor en la selección de la mejor alternativa de decisión es la incertidumbre asociada con el evento fortuito concerniente a la demanda de condominios. Dice que para seleccionar a una de las 3 alternativas de decisión, yo tengo, ¿no?, que dar la información de la demanda del mercado correspondiente a los condominios. Cuando se le preguntó por la demanda posible para cada condominio al presidente de esta empresa, este reconoció, dice, una amplia variedad de posibilidades, pero él declaró
que sería adecuado considerar dos posibles eventos fortuitos. Una demanda fuerte y una demanda débil, ¿no? Entonces, con esos dos eventos fortuitos van a definirse los famosos estados de naturaleza. Entonces, acá tenemos las alternativas de decisión, entonces necesitamos ahora definir los famosos estados de naturaleza. En el análisis de decisiones, los resultados posibles para un evento fortuito se le conoce como estados de naturaleza. Entonces, como acá tenemos dos eventos fortuitos, esos dos van a ser los famosos estados de naturaleza para este problema. Se va a designar con S sub 1 al estado de naturaleza que va a identificar a la demanda fuerte para los condominios y con S sub 2 a la demanda del mercado débil para estos condominios. Entonces, en función a esto, la gerencia debe seleccionar primero una alternativa de decisión y luego un estado de naturaleza, ¿no? Y finalmente, obviamente, con esos dos eventos seleccionados se generará las utilidades para la empresa. Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Qué tal si yo escojo la alternativa D sub 2 cuando la demanda del mercado es fuerte? Entonces, ¿qué me generará, no? O bien, ¿qué tal si escojo la alternativa D sub 3 cuando la demanda del mercado es débil para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, va asociado dentro de estos espacios. Entonces, para tratar de identificar estos eventos, tenemos tres insumos que nos van a ayudar a concretar de forma gráfica estos espacios. El primero de ellos es el famoso diagrama de influencia, ¿no? Un diagrama de influencia no es nada más que una herramienta gráfica que muestra las relaciones de decisión, los eventos fortuitos y obviamente las consecuencias para un problema social. Dice que los nodos de un diagrama de influencias presentan decisiones, representan las decisiones y los eventos fortuitos y las consecuencias. Los rectángulos o cuadrados obviamente representarán a los nodos de decisión y los círculos u óvalos a los nodos fortuitos, ¿no? Finalmente, los rombos representarán a los nodos consecuencia. Si vemos en la parte inferior, este sería el diagrama de influencias asociado bajo esa descripción, ¿no? En el rectángulo, lo que se engloba son las diferentes alternativas de decisión que va a adoptar dentro del problema. Está el tamaño del complejo. Entonces, este tamaño del complejo estará asociado a una de estas alternativas de decisión. Será pues D sub 1, D sub 2 o D sub 3. Luego, con el círculo, lo que se identifica son los famosos estados de naturaleza, ¿no? Entonces, será pues una demanda fuerte o una demanda débil. Con estos dos eventos, lo que se hace es identificar la consecuencia, que se identifica con el rombo, y la consecuencia obviamente es generar máximas utilidades, ¿no? Entonces vean, un diagrama de influencias te da un panorama bien claro de lo que realmente quieres alcanzar en función a las alternativas de decisión y los diferentes estados de naturaleza. Entonces no es un gráfico complejo, ¿no? Luego, también se puede hablar de una tabla de resultados, el cual va a identificar los resultados de todas las combinaciones posibles a cada una de las alternativas de decisión y a cada una de las alternativas, perdón, a cada uno de los estados de naturaleza, ¿no? Entonces acá, una tabla que muestra resultados para todas las combinaciones de las alternativas de decisión y estados de naturaleza se denomina tabla de resultados. Entonces, en este sentido, el presidente, conjuntamente con su equipo, presenta esa tabla de resultados, donde la ilustra de la siguiente manera, ¿no? Acá está la alternativa de decisión y los diferentes estados de naturaleza. Es un arreglo bidimensional, si ustedes observan, ¿no? ¿Qué es lo que está involucrado en esta tabla de resultados? Indica, ¿no?, que construir un complejo pequeño, ¿no?, cuando la demanda es fuerte, te va a generar 8 millones de dólares como utilidad, ¿no? Es lo que ya indica.
En cambio, construir un complejo pequeño, cuando la demanda es débil, te va a generar 7 millones de dólares como utilidad. Un aspecto bien razonable, ¿no? Cuando se tiene ese tipo de análisis. En cambio, si tú decides construir un complejo mediano, dice que cuando la demanda va a ser fuerte, va a generar 14 millones de dólares como utilidad. Y si la demanda es débil, solamente se obtendrán 5 millones. Ahora, si tú te arriesgas a construir un complejo grande, dice que esa te va a generar 20 millones de dólares cuando la demanda es fuerte. Pero ojo, cuidado, ¿no? Dice que puede generar una utilidad negativa cuando la demanda es débil. Entonces, en este sentido hay que ver cómo realmente se asocian estos diferentes eventos, ¿no? No es nomás irse, ¿no? Al valor máximo de cuando la demanda es fuerte para tratar de escoger la opción 3 como decisión final. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta tabla de resultados. Bueno, otra ilustración gráfica es el famoso árbol de decisión, que proporciona una representación gráfica del proceso de toma de decisiones dentro de un problema que ya se ha formulado. Entonces vamos a tratar también de ver este árbol de decisión dentro de estos aspectos para tratar de ver qué características tiene. Si ustedes en estadística han visto ya probabilidades, en probabilidades también hay el árbol de probabilidad. Entonces es muy similar a ese tipo de construcción. Si nos vamos acá abajo, este es el árbol de decisiones para el proyecto que estamos tratando de encarar. Va a identificar con un cuadrado al nodo inicial, ¿no? El cual va a evocar o va a generar las tres alternativas de decisión, ¿no? Construcción de un conjunto de condominios con numeración pequeña, luego el evento de los condominios medianos y finalmente el condominio grande, ¿no? Entonces, de cada evento hay obviamente su estado de naturaleza, ¿no? Que evoca con el nodo circular, ¿no? Estado de naturaleza fuerte, débil, ¿no? En cada uno es fuerte, débil y al final está asociado a las utilidades, ¿no? Si hay una demanda fuerte, obviamente se generará 8 millones de dólares como utilidad. En cambio, si hay una demanda débil, se generarán 7 millones de utilidad. Vean, el árbol de decisión ilustra también con la misma fortaleza que la tabla de resultados para tratar de encarar un determinado problema. Entonces, en ese sentido, si observan este evento, ¿no? de la formulación del problema te lleva a estos tres tipos de gráficos. Entonces, bueno, entonces, esa sería una primera parte del aspecto teórico que se va a tratar dentro de esta unidad.